en esta etapa que está viviendo el mundo, hay muchos que señalan que es el cambio climático, otros le echan la culpa a ciertas acciones del hombre en algún sentido, se producen desastres naturales, y obviamente hay que tener algún tipo de acción para poder mitigar esas situaciones o poder prevenirlas. Vamos a hablar ahora con Nahuel Arenas, que es jefe de las Naciones Unidas en Panamá, sobre el tema de los riesgos de desastre en América Latina. Nahuel, buen día. Aquí Natalia y Antonio los saludan. Buen día. Buen día con ustedes. Aquí Nahuel Arenas. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Yo soy el jefe de la Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres para América Latina y el Caribe. Bien. En ese sentido, ¿cómo se trabaja en Naciones Unidas? ¿Qué políticas se están administrando o cuál es el análisis que hacen? Porque recién hacía en la introducción yo referencia a que se producen diversos desastres naturales que hemos estado observando, inundaciones tremendas, distintos fenómenos que están afectando hoy en día a distintas partes del mundo, ¿no? Y América Latina obviamente no es excluida de todo esto. No, de hecho nuestra región de América Latina y el Caribe es la segunda más propensa del mundo a los desastres y por lo tanto también la que tiene más pérdidas económicas ocasionadas por los desastres. Nosotros, mira, justamente decimos que los desastres no son naturales. El fenómeno puede ser de origen natural, como también puede ser de origen, tecnológico, puede ser de origen biológico, como las pandemias, pero el desastre ocurre cuando estamos expuestos y vulnerables ante ese fenómeno. Las medidas de prevención atacan justamente esas vulnerabilidades y nuestra exposición. Es decir, podemos tomar medidas que hagan que esos desastres, que esos fenómenos no se transformen justamente en desastres. Esas medidas, los países adoptaron el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, que es un marco que nos ofrece recomendaciones muy claras a los países, a todo nivel, nacional, regional, a nivel local, justamente para reducir el riesgo de desastres y adoptar medidas efectivas para mitigar el impacto cuando se dan. Ahí tienen, son parte, por supuesto, de esta organización. Hay una página que estoy empezando a mirar, a explorar, y por ahí, la población común, Nahuel, no tiene mucha idea, ¿no?, de cuál es el trabajo específico, cuál es el aporte que hacen las naciones, si hay un aporte económico, si efectivamente, ustedes desde algún punto rinden cuentas, si hay resultados, o si van probando algunas cuestiones que se van haciendo en las naciones. Nos interesa conocer como población qué es lo que se va haciendo y cómo se van implementando cada una de estas medidas, ¿no? Bueno, perfecto. En primer lugar, decir que Naciones Unidas está creada por los países, ¿no? El marco, en nuestro caso particular, el marco de Sendai para reducción de riesgo de desastres fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2015 por 187 países. Nosotros trabajamos en 4 aspectos principalmente. El conocimiento de riesgo, mejorar todo lo que tiene que ver con medidas técnicas, con medidas base científica, para entender mejor cómo se pueden dar estos fenómenos y por lo tanto cuáles son las medidas más efectivas para responder ante ellos. El segundo aspecto es el de gobernanza, las políticas públicas, mecanismos de acción, estrategias, planes que se han adoptado, se adoptan a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, por los países para hacer frente a estas problemáticas. En tercer lugar, mejorar la inversión en prevención, ayudar a los países a armar de inversión, tanto pública como privada, que les permita ser más efectivos en las medidas de prevención y de mitigación. Y en cuarto lugar, ayudar a los países en todo lo que es con la mejor preparación y la mejor respuesta ante los desastres.
Uh-huh. ¿Los gobiernos están atendiendo estas cosas? Porque hay veces que se ve mucha improvisación, también no sé si hay alertas tempranas ante ciertas situaciones y vemos a la población que después queda totalmente desguarecida ante las catástrofes que se producen. Mira, es muy buena tu pregunta porque justamente ese es el nudo de la cuestión. Nosotros sabemos por estudios que prevenir es mejor que curar, ¿no? Sí, no solo por el dicho, lo sabemos por estudios. Por ejemplo, un sistema de alerta temprana te puede disminuir la mortalidad en 8 veces, es decir, 8 menos mortalidad en países que tienen sistemas de alerta temprana multiamenaza efectivos. También sabemos que un sistema de alerta temprana te puede disminuir el impacto económico de un desastre en un 30%. Sin embargo, vemos y estamos lanzando hoy nuestro informe de evaluación sobre el riesgo de desastres en la región, América Latina y el Caribe. Vemos que primero no se invierte lo suficiente en prevención. Los países en general, hemos estudiado algunos casos concretos, invierten entre menos del 1% y el 2% del presupuesto en prevención. Por lo tanto, hay una poca inversión en prevención. Esta prevención no siempre se termina ejecutando, es decir, son puestos que están asignados a medidas de prevención que no siempre se ejecutan efectivamente, y por el otro lado se invierte mucho, o lo que más se invierte, en un 78%, tiene que ver con responder, no tanto con prevenir. Uh-huh. Cuando sabemos que responder cuesta entre 4 y 7 veces más que prevenir. Entonces estamos dando unas recomendaciones muy concretas a los países para ajustar mejor los presupuestos nacionales de manera que sus medidas de mitigación y de prevención y por lo tanto de reducir los impactos en vidas económicas sean más efectivas. Uh-huh. En América Latina, ¿cuáles son los fenómenos que más se dan o cuáles son los riesgos más grandes que tenemos? Bueno, hay que decir que el 75% de las pérdidas económicas ocasionadas por desastres tienen que ver con fenómenos de origen climático, ¿no? Si bien los terremotos, por ejemplo, son los que más vidas cuestan, los más fenómenos como tormentas, inundaciones, es decir, los de origen hidrometeorológico son los que más población afecta y los que más costos económicos sobrellevan, y los vemos en aumento. En los últimos hemos visto un aumento muy claro, muy significativo, como también estamos viendo un aumento de los incendios forestales, y también en Argentina es una preocupación muy grande. Nahuel, bueno, ya tenemos información fehaciente de que estos incendios, la mayoría, en un porcentaje muy, pero muy elevado, son intencionales, tienen un origen intencional, que por ahí a otros informes respaldan y dicen, bueno, hay ciertos lugares, por ejemplo de la Argentina, que le conviene a cierta gente que se incendien por tal o cual cuestión, ¿no? Algunos lo llaman teorías conspiranoicas, otros lo llaman realidad, pero lo cierto es que se está produciendo no solo a nivel nacional aquí en la Argentina, sino en muchas partes del mundo. Lo acabamos de vivir en los Estados Unidos, hemos vivido también en Centroamérica, hemos vivido en sectores de Europa grandes incendios que se han llevado miles y miles de hectáreas. Hablaste de desastres que se pueden prevenir, ¿no? Pero estas cuestiones también, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se detectan rápido? Y ¿cómo se hace para realmente controlarlas? Porque parece que no tuvieran control. Bueno, en primer lugar decir que es verdad que la gran mayoría tienen origen en las personas, ¿no?, de los incendios. Sin embargo, al tener más calor en el mundo, al tener más sequía, esto hace que los fenómenos tengan una mayor intensidad, que puedan tener una mayor magnitud, una mayor extensión que antes, ¿no? Entonces, primero eso. En segundo lugar, bueno, medidas de prevención, medidas de trabajo con la población y por lo tanto también medidas de detección. Aquí se trabaja mucho con información satelital. Es muy importante trabajar en el intercambio de información entre diversas instituciones, instituciones espaciales, instituciones agroforestales, la gente que está monitoreando en el terreno. Es decir, hay unas medidas y hay toda una cadena de instituciones, de saberes y de capacidades que tienen que ponerse
en juego para poder prevenir primero, y luego detectar rápidamente y tener una respuesta que sea efectiva. Hay una terminología que ustedes utilizan en la página que es la resiliencia climática. ¿De qué se trata? Se trata justamente de tener medidas en los países que tengan en cuenta que hay una mayor intensidad, una mayor frecuencia de eventos extremos, ¿no? Por ejemplo, si vemos una mayor frecuencia de inundaciones, tener en cuenta la infraestructura que tiene que ver con el manejo de inundaciones, el manejo de cuencas, el mantenimiento de las infraestructuras. Vemos muchos desastres que se dan que no es por falta de diques o de canales, sino que es la falta de mantenimiento de las infraestructuras. En todo lo que es el agro, puede ser semillas que sean más resistentes a las sequías, ¿no? Todo este tipo de medidas hacen que tengamos menores vulnerabilidades y mayores capacidades, claro, para enfrentar los eventos extremos. Bien, se me vino a la cabeza cuando estabas mencionando esto el tema de Valencia, ¿no? Y bueno, aquí en América Latina a veces no se cuentan con presupuestos que tal vez en la Unión Europea sí los haya, pero no sé si estamos en un riesgo así en alguna de las grandes ciudades pobladas de que suceda lo mismo ante un fenómeno climático como el que hubo en Valencia. Mira, el caso de Valencia es muy particular porque se cuenta la historia trágica, las inundaciones, la pérdida de vidas, la pérdida económica. Sin embargo, hay otro lado de la historia de Valencia que no se cuenta demasiado y es una historia positiva. Fíjate que en los años 50, si no mal recuerdo, en el 56 hubo una inundación en el de Valencia, las riadas, ¿no?, que le llaman, y que tuvo un efecto devastador. A partir de esa inundación se decidió cambiar el cauce del río Turia. El río Turia atraviesa, el que conoce, el río Turia ahora está convertido en parques y son un parque bellísimo que está súper aprovechado, ¿no? Ese río se desvió afuera de la ciudad y se hizo un cauce mucho más grande, es decir, se hizo una obra de infraestructura muy importante. Lo que no se cuenta de lo que pasó en Valencia es que gracias a esa obra de infraestructura, la ciudad, el centro de Valencia, se salvó de tener una inundación y un desastre en esta ocasión. Fue hacia la afuera de Valencia, donde había otro cauce que no tuvo esas mejoras y ese trabajo de infraestructura. Por lo tanto, lo que te muestra el caso de Valencia es que los seres humanos podemos prevenir a través de medidas de infraestructura, a través de medidas de prevención, que ocurran estos desastres, ¿no? Y allí donde no están estas obras, claro, donde no se previene, que también debe haber una actualización de que pueden haber mayores tormentas con mayores inundaciones, y no se hicieron las obras tal vez a tiempo como para prevenir, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá en Mendoza, no sé si conoces, pero también nos pasa, ¿no?, con una precordillera, y cuando baja agua de ahí, con las grandes tormentas, años atrás se hicieron grandes diques de contención de toda esa agua para que baje a una velocidad mucho menor, pero la ciudad ha crecido tanto, e incluso allí en el Piedemonte, que hacen falta más diques de eso y todavía no se hacen, se han postergado, y cuando llueve mucho en esa zona, bueno, hay problemas acá en el valle, donde están las grandes poblaciones, así es que, bueno, en ese sentido tendrán que mirar las autoridades, ¿no? Te agradezco. Sí, eso es lo que hay que ir actualizando, sí, con digamos, por ejemplo, el cambio climático. Tenemos lluvias que no, tal vez con una intensidad que no conocíamos, o más sequías, o más, ustedes tendrán más vientos onda, es decir, sí, por lo tanto requiere de actualizaciones constantes, ¿no? Bien. Nahuel, muchísimas gracias por el contacto, muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias. Adiós, hasta luego. Nahuel Arenas, jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.